aquí Alba Celina Soto. Buenos días, Alba Celina. Buenos días. Gracias por estar aquí. Carlos, al contrario. Alba Celina es exfuncionaria, muy profesional, colaboradora del Proyecto Puente, y tiene pues toda la experiencia de haber trabajado en la Presidencia de la República, en Gobierno de los Estados, en exdiputada. Entonces su opinión, imagínese usted, sabe lo que dice. Y pues no se diga también del historiador Carlos Moncada, que está aquí. Le agradezco mucho al licenciado Carlos Moncada que esté aquí, porque pues aparte autor de ¿cuántos libros? No, yo tengo el de Cayeron, el de diputados, una más, ¿no? Y otra de diputados, ¿cómo se llama? Son 31 títulos. 31 títulos. Pero como la historia de la universidad tiene 5 volúmenes, pues digamos que son 35, ¿no? Ah, bueno, 30, pues no más, poquitos. Ya me preguntan que si no trabajo. ¿A qué horas trabajas? Yo también cuando le dices, bueno, no, ¿y a qué te dedicas? ¿No? ¿Y a qué horas trabajas? En fin, a ver, ¿por dónde empezamos ya con darle la interpretación aquí en Sonora? Yo, para hacer el análisis de Círculo hoy, les recuerdo, estamos promocionando Círculo, de publicación quincenal, un producto más de Unirradio Noticias, historia de conflictos. Hice yo un análisis de lo que está pasando con el gobernador de Sonora, sobriedad, los datos duros, por qué su reacción, frente a qué estamos, el conflicto. Hice un repaso desde Adolfo de la Huerta, pasando por Fausto Topete, Ramón Ramos, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, Carlos Armando Viebrich, Manlio Fabio Beltrones, Ernesto Zedillo, Eduardo Burce, Felipe Calderón, los conflictos de presidentes y gobernadores. Me apoyé en don Carlos, confirmé algunas fechas, a usted le consta, con Bulmaro Pacheco, con otros historiadores, también en internet, para hacer este análisis político y ponerlo a debate desde Círculo, historia de conflictos. A ver, ¿quién quiere empezar? Porque frente a qué estamos en el caso Sonora, que ya venimos con una historia desde el siglo pasado. Don Carlos, usted como autor de Cayeron. Mira, mientras hacías esta introducción, estaba pensando en que siempre tratamos de analizar desde el punto de vista político las reacciones de los gobernadores. Me parece que deberíamos tomar en cuenta también, yo no tengo capacidad de hacerlo, el aspecto psicológico, ¿no? Por ejemplo, Carlos Armando Viebrich, ¿cómo es que se embriaga de poder? Llega a pensar que es un predilecto de Echeverría, y lo fue en un tiempo, y que por tanto puede hacer cualquier cosa. A mí me encanta un libro de Ernesto García Núñez, en el que lo escribe como si fuera la autobiografía de Pancho Bojorquez. Y Pancho Bojorquez cuenta que una vez tenían emplazado una huelga contra el hotel que estaba por las Rosales, Calinda creo que era, ¿no? Cuando se llamaba Calinda, sí. Sí. Entonces llegó la fecha del estallamiento y se dispusieron a colocar las banderas. Y en ese momento llegó un colaborador de Viebrich para decirle, oye, suspende esto. Ahí en el hotel el gobernador tiene a Sacha Montenegro. Entonces Pancho les dijo, bueno, pues que la saquen inmediatamente, porque le va a dar mucha pena salir con sus cositas aquí y que estén los trabajadores. De ese tipo, en esa forma se manejaban los gobernadores, ¿no? Y el caso de Padres, ¿por qué signa esa página descortés dirigida al presidente de la República? Bueno, en primer término, y apoyado en esta palabra descortés, no se trata de que haya sido altanero, que lo fue, ¿no?, con el presidente, sino descortés. No es la forma de dirigirse a ningún funcionario, menos el presidente, ¿no? No solamente es un error político, sino en mi concepto, y es en lo que había que profundizar, un retrato de la psicología de Padres. Padres le gusta parecer como un héroe, es el héroe de la película. Él se entera de que hay una juez federal que le ordena suspender las obras del acueducto. Bueno, en primer término le ordenó suspender la licitación cuando se iba a asignar el contrato. Y no lo acata, nada nos detendrá. Es el superhéroe, ¿no?, que pone el pecho a las piedras y a las balas, ¿no? Y ahora era
su aparición máxima como superhéroe, retar al presidente de la República. Mi aportación modesta para comenzar sería eso, ¿no? También considerar el aspecto psicológico de la cuestión. Alba Celina, aunado a esto, ¿hacia dónde iríamos? Porque vemos la historia, y le insisto, y estoy como parte del empuje de Círculo Sonora. La historia no se equivoca y quien no conoce la historia tiende también a repetirla. Y aquí en el artículo hacemos precisamente todo lo que dice, en este caso, el historiador Carlos Moncada. Es muy importante, pero viene también, es parte de la psicología entonces del perfil de los gobernadores o del sonorense, porque yo veo a Fausto Topete, por ejemplo, que con el crimen de Álvaro Obregón, aún fresco en la memoria de los sonorenses, se rebela, ¿no?, contra Emilio Portes Gil, pero en ese momento había poderes absolutos de presidencia, desaparecen el Congreso por órdenes del Senado. Álvaro Obregón, ciertamente, Adolfo de la Huerta tuvo ese conflicto con Venustiano Carranza, y por las aguas, como lo confirmaba ahorita Lorenzo Meyer. Después Calles Cárdenas, bueno, por el maximato, la influencia de Calles. Todos sabemos el personaje, lo que era Plutarco Elías Calles, creador del PRI, de la maquinaria PRI y de esa permanencia en el poder, ¿no? Viebris Echeverría, un capítulo lo dijo excelente don Carlos Moncada, y también se le suma la muerte de, en este caso, del que fue San Ignacio en 1973, y dimite. Después Beltrones y Cedillo, que fue una especie de desencuentros que no se cristalizaron, tal vez públicamente no fueron objeto de debate, pero sí lo hubo. Incluso Beltrones terminó acusando, las crónicas lo dicen, a Líbano Sáenz de las publicaciones en el New York Times, ¿no?, que lo acusaban relacionado con el narcotráfico. Burs Calderón, lo bravucón de Burs, por ejemplo, en el 2009, en medio de la tragedia, cuando también se enfrentó a Gómez Mont. Yo estaba en la Ciudad de México de corresponsal nacional, y me acuerdo que le respondía a Gómez Mont, le decía: a ver, por favor, gobernador, esa actitud de pendenciera, esa actitud altanero, bájele de gobernador, serénese, lo mismo que le están diciendo a Padres. Exactamente. Le decían a Burs, es decir, por eso, estamos frente a una patología del poder entonces. Es decir, tendríamos que citar entonces al clásico Cosío Villegas, el estilo personal de gobernar, es decir, pero él analizaba a Echeverría, analizando a los gobernadores. Entonces, tomando en cuenta lo que dice Carlos Moncada, cito otra teoría, el síndrome de Ibris de David Owen, el médico alemán, que dice: hay que estudiar la enfermedad del poder como Ibris. Es decir, él es un exfuncionario británico que estudió a 100 mandatarios: Margaret Thatcher, a Bill Clinton, a John F. Kennedy. Me refiero, ¿por qué pasa todo esto, y a dónde iría entonces en el caso a lo actual, para no volvernos a la historia, que la historia está aquí? La historia. Bueno, en primer lugar, creo que... O la historia, lo que quieras, por supuesto. No, yo preferiría en efecto venirnos al caso actual. Yo creo que habría que dejar sentado que no significa que sean dos poderes, que sean gobiernos emanados de partidos distintos. El hecho de que tengamos un partido en la presidencia de la República y otro partido en el gobierno, que es el origen de las diferencias. Entonces saquemos eso de lado, por lo cual no tiene sentido lo que sucedió. No es ideológico. No es ideológico, político, no tiene sentido. Sino lo que sí tiene más sentido de todo esto es la subordinación de los poderes. Y ese es tradicional en toda la historia de México, con todo y las políticas descentralizadoras que han venido impulsándose con más fuerza, sobre todo a partir de Carlos Salinas de Gortari. Sí, cierta descentralización, pero guardando al mismo tiempo que existiera una coordinación subordinada que persistiera, que finalmente el gobierno federal se superpusiera en cuanto al poder que corresponde a fijar políticas. Las más importantes de las políticas públicas son centralizadas. Empecemos con la de educación y no se diga las políticas económicas. Esas son centralizadas y no las puedes tú volver para atrás. Pero ¿cuál es el instrumento que tienes para subordinar a los gobernadores que son altaneros? Que se cree que sí tienen el poder absoluto, autónomo en su región, en su espacio. Es la corrupción. Y la dejó muy en claro don Lorenzo Meyer. ¿Cuál es el arma que ha tenido el presidente de la República en turno para subordinar al gobernante? Los antes llamados expedientes negros, que como todo mundo los tiene,
Antes se usaba mucho esta expresión y eran gobiernos estatales del mismo partido que el gobierno federal. Pero desde que entrabas como gobernante, te enseñaban tu expediente negro. Por lo tanto, desde ese momento limitaban tu actuación. Tu libertad tiene límites, siempre y cuando no te vayas a sobrepasar a la autoridad del presidente de la República. Y la autoridad más grande, ¿dónde se ve? En lo económico. En lo económico, nuestro esquema de coordinación fiscal hace o permite que la mayor cantidad de ingresos que entran por el fisco sean federales. Y después se nos regresan a los estados vía participación. Y eso implica que a fuerzas te tengas que portar muy bien para que entonces Hacienda te trate bien a ti. Si tú como gobernador no tienes dinero, poca capacidad de maniobra tienes. Tú no puedes dejar todo al espacio de la política. Que en otra situación la cuestión política dejó algo en claro que me encantó y que quienes hemos vivido en la Ciudad de México lo hemos patentado. La civilidad política de la ciudadanía en la Ciudad de México es muy diferente y muy superior al de las entidades. Lejos, incluso al del Estado de México, hace la comparación don Lorenzo Meyer, no se diga con Sonora. Y lo hemos manifestado aquí. ¿Qué dice también don Lorenzo Meyer? En estos problemas tan álgidos que ocupan los espacios de la prensa y de los medios nacionales que se están viviendo en estos momentos, lo de Sonora, ¿qué es lo que está viendo? ¿Qué dice él? Que la manifestación de la sociedad sonorense no se está viendo. No se está viendo, eso nos deja muy mal parados como ciudadanía. Y eso tiene que ver con cultura política, una cultura de participación en todos los asuntos que nos competen a los ciudadanos. Pero está una sociedad más informada, Albacelina. No Eso sé si es estás de correcto. acuerdo. Eso es está una correcto. sociedad más informada. Corte y vuelvo para continuar con la mesa. La voy a extender, por supuesto, porque está muy interesante. Estoy con el historiador Carlos Moncada en cabina, hablando de los conflictos de los gobernadores sonorenses, y la especialista Albacelina Soto hablando hacia dónde va esto. Es decir, una sociedad que está dormida, pero muy informada, ¿eh? Decía Montesquieu que el clima interfiere mucho, ¿no?, para el comportamiento social. Así es. Y Sí. puede ser que ciertamente aquí, bueno, el calor nos aplaca, pero no así. Está el caso ABC, está el caso del novillo, los malnacidos. Hay ya una sociedad organizada que, politicen o no, las redes sociales. Pero bueno, en este escenario, ¿qué sigue? ¿Frente a qué estamos? ¿Y hacia dónde vamos con el 2015? Volvemos. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100. De la mañana con 45 minutos, esto es Proyecto Puente, periodismo diferente. Bueno, muchos comentarios con la declaración de Lorenzo Meyer también acá en Facebook y en Twitter, y con la mesa, con todos. La boca llena de razón tiene Lorenzo Meyer, dice Elvia Molina. Héctor Montaño, de acuerdo, desde mi humilde opinión, que le investiguen las propiedades y cuentas bancarias a su nombre y los posibles prestanombres familiares, etcétera, posterior, que se realice un balance de lo que tenía antes de ser gobernador. Esto también aplicaría para todos los funcionarios en el pleno individual. El miedo que tienen los priistas de nuestro gobernador Rodrigo Ramírez, obvio, uno lo defienden y otro lo critican, como es esto, ¿no? Marguita CM, no creo que sea miedo, es coraje ante tanto descaro. Elvia Molina, y yo no soy priista y sí tengo miedo de las cosas que le faltan por hacer, no confunda gimnasia con magnesia. Perdón que me ría, pero es que la gente es muy inteligente ahora, en serio. La gestión del gobierno es fundamental para el desarrollo y bienestar de los sonorenses, ello implica gran responsabilidad, dice Daniel Hidalgo. Sergio Cuellar, tentativamente el próximo lunes 22:05 de la tarde, horas, habrá reunión de la CRIP, Moreno Terán invitó a los medios. Pánfilo López, no se puede diputado. Se disculpó ahorita Vernon Pérez Rubio por haber llamado vieja a Javier Neblina, le dijo que corrió como vieja ayer, es decir, y que lo dijo dice por alusión porque fue cobarde.
Pero las viejas no son exactamente, cobardes. Porque hay una verdad, exactamente, digo, yo conozco... No midió la magnitud de su expresión. Mi madre no es nada cobarde, ¿eh? Y parte de lo que soy yo me debo a mi mamá, o sea, así digo, en serio, pero es una cultura ya del machismo sonorense, ver, ¿no? A la mujer ahí, la verdad. Que lo hizo aflorar en su posición política. Sí, se vio mal, la verdad, ver, y es del verde. A ver, beberse como héroe... Muchos comentarios. ¿Quién más? Bueno, don Carlos, dice Sergio Zaragoza, no sé si está escuchando, pero dice, don Carlos Moncada escribió un libro de los gobernadores que no terminaron sus periodos como en los 80 lo escribió. Sí, cayeron, ¿verdad? Sí, la obra. Ese libro es. Exacto. El agua que ha llegado a la presa a Abelardo L. Rodríguez sirve para consumo. De ser así, ¿pausarían acueducto por mientras? No olvídate, no creo. Adrián Milán. Qué gusto escuchar a mi ex maestra de microeconomía, Alba Celina, trayectoria, experiencia y capacidad. ¿Qué tal? Saludos. Adelante, seguimos. Ahorita sigo leyendo cebollazos. Puras aprobadas han hablado. Puras aprobadas. Ahorita sigo leyendo cebollazos. A ver, don Carlos, nos quedamos. ¿Qué viene y qué pasaría entonces con todo esto que está sucediendo? O como gusten cerrar. Nos quedan 10 minutos. Bueno, nada más una acotación al comentario de Alba Celina. Además de todos los factores que mencionó, también hay que tomar en cuenta en Sonora que nos tocan 2 presidentes. Exacto. Nos hemos acomodado a uno, o se ha acomodado al gobernador, y luego viene otro y tiene que luchar para acomodarse, ¿no? Caso Ocaña, lo elogia desmesuradamente y atinadamente también, ¿no? El presidente López Portillo en sus memorias, le gusta por entrón, dice. Y en las memorias de la Madrid, le dice que no tiene empuje en el campo de la economía. No se avino con él, pues. Mira, lo que sigue, pues no lo sé, ¿no? Hay elementos para proceder al desconocimiento del gobernador en los términos de lo que llamaron antiguo, pero está vigente, el artículo 76 de la Constitución, que autoriza al Senado a declarar cuando ha llegado, y lo cito textualmente, cuando ha llegado el caso de la desaparición de todos los poderes constitucionales, lo autoriza a nombrar un gobernador provisional. ¿Qué pasa con el poder legislativo? Pues ya sabemos todos que están luchando para reorganizarse, pero no hay poder legislativo con representación jurídica en este momento. ¿Qué pasa con el poder judicial que está al mando de un licenciado Sebastián? Siempre se me olvida su apellido, no es porque lo menosprecio, ¿no? Sebastián X, que llegó por un camino ilegal. Accidental. Y ahora cuestionadísimo el gobernador. El Senado, si estuvieran los tiempos para ello, pues tendría la mesa puesta para desconocer a Padres. No creo que lo haga, porque Padres es un gran actor como víctima. Entonces, si lo destituyeran o lo hicieran renunciar, sería la víctima cuyo retrato pasearían durante la ya inminente campaña electoral. Ya sé que hay campaña de hecho, ¿no? Pero la legal, lo pasearían como un adalid que fue, y sería una gran ayuda para el Partido Acción Nacional. Creo que al sistema le conviene más dejarlo, aunque como se ha dicho aquí, pues no sabemos si viene un escándalo enseguida, ¿no? Yo estoy trabajando en un libro sobre el sexenio, el quinquenio, digamos, hasta ahorita de Padres, y no lo puedo terminar porque en todos los campos está ya otra cosa, ¿no? Educación, ¿no? Un desastre. El Congreso, en fin, todo esto, ¿no? Y como el tiempo corre, agregaré que sobre esto de las redes sociales y la opinión mucho más informada ahora de la gente, hay ciertos fenómenos. El que escribe su opinión en las redes sociales se desahoga y cree que ya cumplió. Ya antes, para desahogarse, tenía que salir a la calle y echar algunos gritos, ¿no?
ejemplo máximo y vergonzoso para los sonorenses lo que pasó en el Poder Judicial. Eligen a un abogado, y no nada más para magistrado, de una vez para presidente del Supremo Tribunal. Hay 3 organizaciones de abogados en Sonora o en Hermosillo, ¿no? Nadie protestó, los abogados deberían haber protestado inmediatamente, cuidan sus negocios, ¿no? Claro. Pero creo que es el ejemplo más notable de una protesta ahogada. Alba Celina. Pues fíjate que definitivamente esto no va a terminar, al contrario, el volumen de estos asuntos se va a ir incrementando, y por supuesto que todos ven en la meta las elecciones del 2015. Nada más que aquí de lo que se trata de ver es quién va a llegar menos desgastado de todos en esta lucha, ¿no? Y es una lucha simplemente de mostrar quién es más corrupto. A mí se me hace muy pobre en cuanto a cultura política, volviendo a don Lorenzo Meyer, muy pobre demostración de cultura política, y lo que bien dice don Carlos, las redes sociales han ido sirviendo como para el desahogo de las personas y se están conformando con ello, pero eso no conduce tampoco a nada, porque no dejan de ser más que expresiones individuales que no llevan un movimiento organizado tendiente a modificar la situación por la que estamos pasando nosotros. Hay un incidente que no debemos perderlo de vista, que le afecta mucho al PRI. 2 días antes de las elecciones es el aniversario de ABC. Y ABC en cada aniversario ha ido aumentando el volumen de su protesta y la cantidad de ciudadanos que han ido a favor. Y no nada más el volumen local, sino que esto ha trascendido las fronteras de Sonora y está en el entorno nacional. Puede otra vez costarle la gubernatura al Estado. Por eso también hay que adelantarse cuánta corrupción vamos a conocer del gobierno actual para evitar que el efecto ABC sea el que contamine el proceso electoral. Aunque va a ser en junio, ¿no? Se adelanta un mes la elección, ¿no? Por eso, y en junio es el aniversario ABC. ¿Pero qué día es la elección? ¿El 5? El 7. ¿El 7? El 2 días antes es el aniversario. Sí, si fuera 2 días después todavía habría, pero recuerda, en este pasado aniversario fue toda una semana de protestas y culminó el 5 de junio para lo de ABC. Entonces, ABC es un fenómeno que pesa mucho en Sonora. ¿Y por qué pesa? Porque no se ha clarificado nada al respecto y creemos que no se va a clarificar. No, por supuesto, está relacionado con el PRI. Entonces, directamente, obvio. Todo está orientado a eso. Y ni siquiera queremos en realidad hacer gobiernos más sanos, más honestos. Aprovecho el anuncio, el lunes lo voy a abordar, pero en el reportaje en Círculo está Testigos Sospechosos, cómo comprobamos cómo no había Motel Siglo XXI en el 2009, con una serie de testimoniales que lo reporté porque también soy reportero, a mucha honra. Fui a reportear este caso, cotejándolo con también licencias del ayuntamiento. No había licencias de construcción, los vecinos dicen no existía el Motel Siglo XXI, por lo tanto hay testigos sospechosos que decían que ese día tuvo todo sexo un servicio, montaje, ¿no? Juan Carlos Dam, así es, cuando no existía el hotel ahí. Así es. Es decir, a ver, está comprobado aquí, lo comprobamos en el reportaje de Círculo. Y el lunes lo debatimos, nomás para aprovechar el anuncio en Círculo Sonora. Entonces esto se pone, va empezando entonces esto, todavía no, yo estoy de acuerdo, no tenemos claro qué va a pasar. El Senado acuerpa al gobernador, todo está en torno también a las elecciones que vienen, porque hay muchas cosas que son ciertas, hay muchas cosas que se van a aprovechar para golpear. Entonces la historia es muy clara. El gobierno federal tiene más recursos, y como dices, y bien lo decía Lorenzo Meyer, ¿por dónde les da? Por dónde les duele. El expediente, ¿no? A los gobernadores. Y esto apenas empieza, don Carlos. ¿Algo más para cerrar? Nada más sobre la guardería ABC, que tampoco este gobierno ha hecho nada por aclararlo, ¿no? Exactamente. Y las cosas absurdas que se han ido sumando y que he comentado en otras ocasiones, y que son dignas de crédito para algunos que se dejan llevar por lo emocional. Lo de guardería es espantoso, ¿no? No conozco una tragedia como esa. Pero y la del río, y la de pero el comentarista tiene que buscar un equilibrio, claro, ¿no? Tienes razón, sí. Estas cuestiones de que
el incendio se provocó porque llevaron ahí unos papeles para hacer desaparecer una deuda monstruosa, ¿no? Siguiendo esa idea, esa directriz, pues yo no termino de pagar la hipoteca de mi casa, todavía me faltan como 54 años para terminar de pagar. No es cierto. ¡Qué belleza! Entonces voy a quemar los papeles del banco que tengo en mi casa para que desaparezca la deuda y los que tienen allá en Banamex. Una serie de cosas que hay que aclarar de carambola, ¿no? Exactamente. Sí, no, todavía falta. Es decir, insisto, estos testigos vinieron a enrarecer mucho en verdad. Desde, por ejemplo, yo le cuestionaba, yo como colaborador de Denise Merker que somos, yo le decía, desde que salió, porque fue escándalo, fue Reporte Índigo, yo no cuestiono al medio, porque quien la hizo, Armando Strop, y Reporte Índigo es un medio serio, pero haberle llamado Carlos Lama, Juan Carlos, por ejemplo, ¿no? Todos allá en la Ciudad de México, así como en filita para declarar. Desde ahí ya son cosas que uno mismo oye, digo, pues, y más esto, bueno, pero nos desviamos un poco, pero es parte de lo que vamos a ver el lunes, el seguimiento. Entonces, para concluir, esto apenas empieza y se va a poner mejor, ¿verdad? Esto apenas empieza. Entonces, desde el punto de vista reporteril, se va a poner mejor. Se va a poner mejor, exactamente. Desde el punto de vista de la sociedad, no se pone mejor. Exacto, bueno, veremos hasta dónde llega. Albacelina, gracias, como gracias, siempre, un honor. Don Carlos, gracias. Gracias y felicitaciones por Círculo. Si lo hubiera leído antes, hubiera hecho un comentario, pero lo voy a escribir. Es que va apareciendo hoy, por eso. Pero no, le agradezco, Carlos, y como siempre, la verdad, por estar aquí y sobre todo esta aportación. Este debate es muy importante, que no sea la última vez. Gracias, buenos días. Buenos días. A ver, antes de irme con los ganadores de libros, pronto generó comentarios la reacción, ahí sigue generando comentarios en Twitter, en Facebook, la reacción de Lorenzo Meyer, porque puse lo que dijo, ¿no? Dijo Lorenzo Meyer, la rebelión o la insurgencia de Guillermo Padres contra el gobierno federal le duró poco porque tiene mucha cola que le pisen por la corrupción de su gobierno. Sonora vive escándalo tras escándalo y hay una sociedad agraviada. Así lo dijo textualmente Lorenzo Meyer, y pues se están debatiendo aquí en comentarios. Juanita Caro, cátedra del doctor Lorenzo Meyer, gracias. El miedo paraliza y nubla la mente para tomar decisiones y acciones. Margaritas M. Todos decimos sobre el